Mariana Escalante era de esas jóvenes que dejan huellas sin alzar la voz. Amable, meticulosa y siempre pendiente de su familia, estudiaba biología ambiental en la Universidad Autónoma del Norte y soñaba con convertirse en investigadora de campo. Su ilusión era recorrer los ecosistemas más extremos del país, documentar especies raras y contribuir al conocimiento científico. Pero un día, durante una expedición con amigos en el desierto de Samalayuca, simplemente dejó de responder. Nadie volvió a saber nada, sin señales, sin despedida. Hoy vamos a contar la historia de Mariana. Quédate con nosotros hasta el final. El 18 de agosto de 2006, amaneció con un cielo despejado en la ciudad de Chihuahua. Eran las 6:10 de la mañana cuando una camioneta Nissan blanca salió del garaje de una vivienda en la colonia Santo Niño, con dirección hacia el sur del estado. Al volante iba Rodrigo Cárdenas, estudiante de ingeniería civil, concentrado y silencioso. A su lado, Mariana Escalante repasaba una hoja impresa con el itinerario. Había pasado semanas organizando cada detalle: paradas de descanso, rutas alternativas, consumo estimado de gasolina, coordenadas GPS y protocolos de comunicación por radio. En la parte trasera del vehículo, Isabela Rivas, Diana López y Benjamín Aguado conversaban en voz baja. Tenían frente a ellos una travesía de casi 400 kilómetros, rumbo al corazón del desierto de Samalayuca. Los 5 formaban un equipo compacto, unido no solo por la academia, sino por una amistad sólida. Se habían conocido en talleres y salidas previas organizadas por la universidad. Mariana, siempre atenta, había sido el nexo entre todos. Isabela, la española, traía una energía distinta al grupo, con ese entusiasmo por todo lo nuevo. Diana aportaba una sensibilidad geográfica impresionante y Benjamín, con su interés por la flora desértica, solía observar más de lo que hablaba. Rodrigo, aunque reservado, tenía un sentido de responsabilidad que le hacía destacar en cualquier grupo. Esa mañana, todos estaban emocionados. Iban a explorar una zona poco documentada, donde esperaban encontrar registros fósiles, estructuras de piedra e incluso microclimas con especies vegetales únicas. A las 9:35 se detuvieron en una estación de servicio en Villa Ahumada. Llenaron el tanque, compraron botellas de agua y hablaron brevemente con el encargado, quien recordaría años después que parecían exploradores de documental. Mariana revisó los neumáticos por tercera vez. Era meticulosa. Rodrigo sacó un pequeño cuaderno donde había anotado indicaciones dadas por un ranchero local semanas antes. Su plan era acampar en un área semiplana conocida como Las Vigas, y desde allí caminar hacia unas formaciones de roca blanca visibles en fotografías aéreas. A las 11:10, la camioneta tomó un desvío de terracería. No hubo más registros, no llamadas, ningún mensaje. Desde ese momento, la historia de los 5 se transformó en un rompecabezas. El martes siguiente, cuando no regresaron, los padres de Mariana intentaron contactarla por teléfono. No hubo respuesta. Lo intentaron con Rodrigo, con Diana, con Benjamín. Nada. El miércoles por la tarde, los teléfonos estaban ya fuera de cobertura. El jueves, las familias presentaron la denuncia formal. Para entonces, ya era tarde. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Ellos merecen saber que no están solos. El viernes 25 de agosto, una semana después de la salida del grupo, un helicóptero de la Coordinación Estatal de Protección Civil sobrevoló por primera vez el tramo conocido como Ruta del Venado, una zona desértica a 80 kilómetros al sureste de Samalayuca. Era la primera acción formal luego de la denuncia por desaparición.
Desde el aire, los operadores lograron divisar un par de huellas de llantas parcialmente cubiertas por arena, pero no pudieron seguir el rastro. El viento y el calor habían hecho su parte. Nada más quedaba en la superficie. Mientras tanto, en la ciudad de Chihuahua, las familias comenzaban a reunirse en torno a la casa de Aurelia Montoya, madre de Mariana. Allí, sentados alrededor de la mesa del comedor, discutían posibles escenarios. Tal vez se desviaron por curiosidad. Mariana lo ha hecho antes, dijo su padre. Pero la ausencia total de comunicación comenzaba a desdibujar cualquier consuelo. El sábado, la búsqueda se intensificó con voluntarios, compañeros de universidad, amigos de la familia, incluso excursionistas con experiencia se ofrecieron a colaborar. Se trazaron rutas con base en las coordenadas registradas en un correo electrónico que Mariana había enviado a su profesora de investigación. 29.03 de Gen, 106.45 de Gro. Era el último punto conocido antes de que todo se volviera bruma. Durante los primeros días se inspeccionaron caminos de tierra, cañones, pozas secas y minas abandonadas. Se utilizaron binoculares de largo alcance, cámaras térmicas, perros rastreadores. Pero el desierto no dio respuesta. El silencio lo cubría todo. A 500 kilómetros de allí, en Monterrey, Isabela también tenía familia esperando. Su madre, Nuria Rivas, viajó desde España apenas supo de la desaparición. Pasó los primeros 10 días asistiendo a reuniones con las autoridades, aportando documentos y registros personales de su hija. La barrera del idioma no fue problema. Lo difícil era la impotencia. En un momento, alguien sugirió que tal vez el grupo había cruzado sin querer hacia territorio reservado para actividades ilícitas. La Policía Federal analizó esa posibilidad, pero no halló indicios de violencia, ni restos, ni basura, ni campamento. El 5 de septiembre, tras casi 3 semanas de búsqueda, las autoridades decidieron reducir el operativo a patrullajes esporádicos. La Fiscalía emitió un comunicado en donde declaraba ausencia de indicios de criminalidad y catalogaba el caso como desaparición sin contexto de delito confirmado. Las familias lo sintieron como una traición. Desde ese momento supieron que estaban solos. Aurelia, sin embargo, no se detuvo. Reunió copias de todos los mapas utilizados por Mariana, revisó bitácoras, recolectó testimonios, compró una computadora nueva y aprendió a utilizar programas de imágenes satelitales. Algo dentro de ella no le permitía rendirse. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que estas familias descubrieron después cambiaría todo lo que creían saber y quizá lo que tú también crees sobre lo que es posible encontrar en medio del desierto. A finales de septiembre de 2006, las esperanzas comenzaban a desvanecerse. Las familias, sin apoyo institucional, decidieron organizar sus propias búsquedas. Recaudaron fondos, imprimieron folletos, alquilaron vehículos. Una caravana de 7 camionetas recorrió la zona entre San Agustín, Lomas de Arena y El Vergel durante 3 días. Cada noche regresaban con más preguntas que respuestas. El desierto, vasto y hostil, parecía esconder sus secretos con una precisión cruel. Uno de los voluntarios, un guía local llamado Salvador Tena, sugirió explorar áreas fuera del perímetro inicial. Conocía rutas antiguas que los arrieros utilizaban décadas atrás, senderos que no figuraban en ningún mapa moderno. Lo siguieron por horas bajo un sol implacable, pero no hallaron ni una prenda, ni un fragmento de tela, ni una huella fresca. Nada. La ausencia total de rastro se volvió parte del misterio. Incluso en casos de extravío, se espera encontrar indicios mínimos. Fogatas apagadas, envoltorios, marcas de neumáticos. Aquí no había nada, como si el grupo se hubiera desvanecido en un solo instante. Esa idea comenzó a pesar sobre los familiares,
como una nube que no llueve, pero tampoco se va. Los medios de comunicación, que al inicio habían seguido el caso con intensidad, comenzaron a alejarse. La cobertura disminuyó hasta convertirse en breves menciones sin contexto. Algunos programas sensacionalistas incluso insinuaron teorías absurdas: abducciones, desapariciones voluntarias, montajes. Las familias dejaron de responder entrevistas, solo hablaban entre ellas. En noviembre, una madre del grupo, doña Rosalía Aguado, sufrió una crisis nerviosa durante una reunión comunitaria. Fue hospitalizada por agotamiento. Benjamín era su único hijo. Desde entonces apenas volvió a salir de casa. Mientras tanto, Aurelia Montoya mantenía una rutina estricta. Despertaba a las 5, preparaba café, encendía la computadora y comenzaba a explorar coordenadas en Google Earth. Avanzaba por bloques de 10 kilómetros cuadrados cada noche. Se enfocaba en patrones inusuales: sombras rectas, reflejos, estructuras geométricas. Imprimía capturas de pantalla y las archivaba con etiquetas meticulosas: zona noreste, formaciones rocosas, anomalía posible. Durante años, ese esfuerzo no dio frutos. Pero Aurelia no lo hacía por certeza, sino por necesidad. Había algo más fuerte que la lógica: la urgencia de saber, de no dejar que la historia de su hija terminara sin un cierre real. Sabía que si dejaba de buscar, nadie más lo haría. En enero de 2010, Google actualizó su banco de imágenes satelitales con una resolución mayor. Aurelia lo supo gracias a un foro en línea de familiares de desaparecidos. Comenzó de nuevo. Una noche, mientras revisaba una sección al este de San Andrés, notó algo: una sombra recta, delgada, en medio de un mar de piedras irregulares. No era natural. Amplió, capturó la imagen y la guardó. Sin saberlo, ese gesto marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia. Una etapa que pondría a prueba todo lo que ella creía posible, incluso lo que nunca se atrevió a imaginar. A finales de marzo de 2010, una nueva figura entró en escena: Lorena Baeza, periodista de investigación del semanario La Ladera, especializada en casos sin resolver. Había escuchado hablar del caso de los 5 universitarios desaparecidos durante una reunión editorial, y aunque al principio lo consideró uno más de tantos, algo en la mirada de Aurelia Montoya durante una entrevista grabada semanas después la llevó a cambiar de opinión. «Yo no quiero venganza», decía Aurelia frente a cámara. «Solo necesito saber si mi hija tuvo frío, si tuvo miedo, o si pudo dormir tranquila una última vez». Aquella frase no se le fue de la cabeza. Lorena contactó a Aurelia por teléfono y pidió permiso para visitarla en casa. Esa noche, mientras tomaban café en la sala, Aurelia le mostró sus carpetas llenas de capturas de pantalla, marcadas con plumón rojo y post-its que indicaban fechas, zonas y coordenadas. En una de esas carpetas, justo al centro, estaba la imagen que Aurelia había guardado semanas antes: una línea recta entre piedras volcánicas, sombra distinta, brillo tenue. Lorena pidió escanearla. Con acceso a un software de análisis visual que usaba en la redacción, Lorena comparó esa imagen con otras versiones anteriores del mismo lugar, disponibles en servidores públicos. La anomalía no estaba presente en 2008 ni en 2007. Aparecía de forma abrupta en 2009. Eso implicaba una cosa: lo que fuera que estuviera allí no llevaba 15 años enterrado. Era reciente. Lorena, sin perder tiempo, compartió la información con Samuel Valdivia, exoficial de la Policía Estatal retirado, que había participado en las primeras búsquedas. Al ver la imagen, Samuel frunció el ceño. Esa zona nunca se buscó. No estaba en el perímetro original. Es terreno duro, sin caminos, casi inaccesible.
En cuestión de días, organizaron una expedición discreta. Con apoyo de un geólogo local y un guía nativo de Samalayuca, partieron en 3 camionetas equipadas con GPS y herramientas manuales. El viaje fue lento. El terreno exigía rodeos constantes y en algunos tramos continuar a pie. El 12 de abril de 2010, a las 14:17, llegaron al punto exacto de la imagen. Tras una hora de observación minuciosa, Samuel levantó el brazo en silencio y señaló hacia una depresión natural entre las rocas. Allí, bajo una fina capa de arena endurecida, algo blanco reflejaba el sol. Era el techo oxidado de una camioneta. Lorena, paralizada, se cubrió la boca con ambas manos. Samuel no dijo una palabra. Se acercaron lentamente. El polvo se levantaba con cada paso, pero la silueta ya era inconfundible. Una Nissan blanca, semienterrada, con marcas de corrosión que no coincidían con una década y media bajo el sol del desierto. Aurelia, que esperaba en casa, aún no sabía nada, pero el eco de sus búsquedas, noche tras noche, había dado con algo, y ese algo era real. Si tú también crees que ninguna desaparición debe quedar sin respuesta, comparte esta historia y suscríbete ahora. La verdad necesita voces que no se rindan. El equipo improvisado pasó las siguientes 3 horas removiendo cuidadosamente la arena que cubría el vehículo. Sin herramientas pesadas ni equipo forense, solo usaban palas, guantes y cepillos de cerdas duras. No querían dañar nada. A medida que retiraban capas del sedimento, quedó expuesta la parte trasera de la camioneta. La placa, aunque corroída, era todavía legible. FTX 937, misma matrícula registrada por Rodrigo Cárdenas en la agencia de alquiler 15 años atrás. Samuel tomó fotografías desde varios ángulos, documentando cada detalle. Lorena, temblando, grabó un video corto con su celular. Nadie dijo una palabra durante largo rato. Era como si el viento hubiera detenido su paso. La confirmación era devastadora, pero necesaria. La camioneta estaba allí. Eso significaba que al menos habían llegado a ese punto, pero lo más inquietante aún estaba por revelarse. Al abrir con esfuerzo la puerta del conductor, una nube de polvo seco emergió del interior. El olor era denso, metálico, encerrado por años. Samuel, con experiencia previa en escena de crímenes, dio un paso atrás. Miró dentro por la rendija de luz que se colaba desde el parabrisas quebrado. No necesitaba más confirmación. Había restos humanos dentro. Llamaron a las autoridades de inmediato. Al día siguiente, un equipo forense de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar con una carpa especial, cámaras de alta resolución y un grupo de peritos en antropología. La zona fue acordonada. No se permitió el ingreso de prensa. Durante la inspección inicial, se confirmó la presencia de 3 cuerpos en el interior del vehículo. Los restos estaban parcialmente momificados por la sequedad extrema del ambiente. No había signos claros de violencia visible, pero sí detalles que generaban preguntas. Los cuerpos estaban amontonados en el espacio trasero, no en los asientos, como si hubieran sido ocultados. La doctora a cargo del equipo forense, Dalia Castañeda, notó algo más. No había signos de impacto estructural en el chasis del vehículo. Ningún rastro de accidente, volcadura o falla mecánica evidente. El coche estaba encajado en una hondonada natural, rodeado de piedras que parecían haber sido apiladas a propósito. No parecía un accidente, sino un escondite. Las pruebas iniciales de ADN confirmarían días después que los restos correspondían a Rodrigo Cárdenas, Benjamín Aguado y Diana López. Los 3, según los informes preliminares, murieron en fechas distintas entre sí. Ninguno por causas naturales. Pero lo que más desconcertó a todos fue la ausencia de Mariana Escalante e Isabela Rivas. Sus cuerpos no estaban allí, ni en el perímetro, ni en los alrededores. ¿Por qué 3 estaban en el coche y 2 no?
¿Habían logrado escapar? ¿Fueron llevadas a otro lugar? El hallazgo planteaba más interrogantes de los que resolvía. El caso, archivado por años, se reactivó oficialmente con una nueva categoría: posible homicidio múltiple. Lo que había comenzado como una búsqueda sin rumbo, ahora se convertía en una investigación criminal. Y el desierto, una vez más, se convertía en escenario de secretos enterrados bajo silencio y sol. 2 semanas después del hallazgo del vehículo, el equipo forense amplió la zona de búsqueda a un radio de 300 metros alrededor del punto de impacto. Utilizaron detectores de metales, cámaras térmicas y un dron con sensor infrarrojo. La hipótesis central era clara. Si Mariana e Isabela no estaban dentro del coche, debían haber estado cerca, o alguien se las llevó. El 29 de abril de 2010, uno de los peritos, al explorar un sendero natural entre rocas volcánicas, encontró algo inesperado: una estructura de forma rectangular, parcialmente cubierta con ramas secas y piedras amontonadas. Medía aproximadamente 2 metros de largo por 1,5 de alto. A primera vista, parecía una formación natural, pero no lo era. La estructura tenía una pequeña abertura semicubierta por una lona raída. Dentro se encontraron restos de mantas, latas oxidadas, envoltorios de comida deshidratada y botellas de plástico cortadas a la mitad. También, y quizás lo más perturbador, había marcas en las paredes de piedra, líneas talladas con algún objeto filoso, agrupadas de 5 en 5, una contabilidad rudimentaria. Había más de 700 marcas. El silencio del equipo fue absoluto. Solo se escuchaba el golpeteo del viento contra las rocas. El antropólogo asignado al lugar, Luis Ochoa, dijo en voz baja: «Esto fue habitado por mucho tiempo». La disposición de los objetos sugería permanencia, no refugio temporal. No había señales de lucha, pero sí de resignación. La escena no hablaba de un escondite improvisado, sino de una celda. En un rincón, bajo una piedra removida con cuidado, encontraron una bolsa plástica sellada con cinta aislante. Dentro, un cuaderno de espiral deteriorado por el tiempo. Algunas hojas eran ilegibles, pero otras aún mostraban trazos firmes. Las primeras palabras escritas eran claras: «Me llamo Isabela Rivas. Si alguien encuentra esto, por favor, cuente lo que pasó». Lo que siguió fue una serie de entradas fechadas de forma irregular que narraban días de encierro, visitas esporádicas de 2 hombres, restricciones, amenazas, hambre. El tono cambiaba con el paso de las páginas, de la esperanza al miedo, del miedo al silencio y del silencio a la aceptación. Los nombres de los captores eran mencionados varias veces: Teo y Ramiro. Según el diario, ambos sabían que el grupo había visto algo que no debía ser visto. Habíamos encontrado una cueva con paquetes envueltos en plástico negro. Dijeron que no podíamos irnos porque sabíamos demasiado. Más adelante, Isabela relataba que Benjamín intentó escapar, que fue capturado, que los demás fueron golpeados, que Mariana intentaba mantener la calma, pero lloraba cada noche. Aquel diario era prueba viva de que los 5 habían estado con vida mucho después del día de su desaparición, que no murieron en el acto, que fueron retenidos y que alguien se encargó de mantenerlo en secreto durante años. Si alguna vez sentiste que la justicia tarda demasiado en llegar, esta historia demuestra que, a veces, la verdad resiste. Comparte este video ahora y ayuda a que más personas conozcan lo que se quiso enterrar bajo el desierto. El descubrimiento del diario reorientó completamente la investigación. Lo que antes parecía una tragedia accidental, ahora tomaba forma de un crimen premeditado, meticuloso y prolongado. La Fiscalía ordenó una revisión completa del perímetro con base en las descripciones que Isabela había registrado. En una de las entradas
Mencionaba que Teo y Ramiro usaban puntos de observación elevados, protegidos por piedras apiladas, desde donde vigilaban cualquier movimiento. El 3 de mayo, uno de los peritos halló una de esas posiciones descritas, una formación rocosa con marcas de pisadas endurecidas por el tiempo y restos de envoltorios de comida industrial. Junto a una roca, encontraron una caja de metal enterrada parcialmente. En su interior había fotografías Polaroid, documentos escritos a mano y, lo más inquietante, las identificaciones de los 5 estudiantes desaparecidos, guardadas en bolsas plásticas individuales. Las fotografías mostraban a los jóvenes en diferentes momentos, algunos visiblemente deteriorados, en condiciones precarias, pero aún vivos. En una imagen, Mariana aparecía sentada junto a una fogata con los ojos vendados. En otra, Rodrigo cargaba cubetas con agua. El rostro de Benjamín, en la última imagen, estaba magullado. Todo parecía documentado como una rutina. La caja también contenía una carta escrita en letra pequeña, firmada por Mariana Escalante, con fecha estimada de abril de 2009. En ella relataba que después de múltiples amenazas, Isabela había logrado escapar durante una tormenta de arena. Mariana se quedó, debilitada por una infección y sin fuerzas para desplazarse. Isabela corrió hacia donde creemos que está la carretera. Le dije que no mirara atrás. Yo ya no puedo caminar. Si esto lo encuentran, por favor díganle a mi madre que lo intenté, que no me rendí, que luchamos todos los días, que no fue un accidente, que fue una decisión de ellos. La carta confirmaba que Mariana había sobrevivido casi 3 años en cautiverio, que fue testigo de la muerte de sus compañeros y que comprendía que su destino también estaba sellado. Basados en el mapa dibujado a mano que incluía la ubicación de escondites y rutas usadas por los captores, el equipo de investigación intensificó el rastreo en un radio ampliado. Fue así como, el 7 de mayo, encontraron una tumba improvisada a menos de 50 metros del refugio. Estaba marcada con una cruz hecha con ramas secas. Dentro, enterrado con cuidado, estaba el cuerpo de una joven. Junto a los restos, hallaron un anillo con las iniciales ME, una libreta doblada y una fotografía en blanco y negro del grupo completo antes de partir. El análisis forense confirmó lo inevitable. Se trataba de Mariana Escalante. La causa probable de muerte fue falla orgánica múltiple, derivada de desnutrición severa e infección no tratada. En medio del desierto, Mariana había dejado una huella indeleble. No solo resistió lo impensable, sino que dejó evidencia suficiente para que su historia no fuera enterrada con ella. La noticia del hallazgo de Mariana conmovió al país entero. Por primera vez en 15 años, las familias tenían respuestas concretas, no completas, pero sí reales. El caso, que había sido archivado como una desaparición sin indicios criminales, ahora era oficialmente una investigación por secuestro y homicidio agravado. La prensa retomó el tema, esta vez con un enfoque más respetuoso. Las fotografías, el diario y la carta eran pruebas tan desgarradoras como irrefutables. Pero aún faltaba una pieza crucial: Isabela Rivas. Había logrado sobrevivir tras escapar durante aquella tormenta de arena en 2009. Había llegado a algún lugar seguro, o su rastro también se había perdido en la inmensidad del desierto. La Fiscalía solicitó acceso a los registros hospitalarios del norte del país entre enero y diciembre de 2009. Tras semanas de revisión, se identificó un caso que llamó la atención. Una mujer extranjera sin documentos fue encontrada deshidratada y en estado de confusión cerca de un tramo secundario de la carretera federal 45, a la altura de Ahumada, en abril de ese mismo año. Había sido atendida en un hospital público de Ciudad Juárez, donde permaneció durante 13 días. No recordaba su nombre. Decía llamarse Estela Navarro y afirmaba haber cruzado desde Durango,
pero no podía explicar cómo llegó al desierto ni qué hacía allí. Fue diagnosticada con estrés postraumático y amnesia parcial. Luego de ser dada de alta, fue trasladada a un albergue en Monterrey. Allí permaneció durante más de un año, bajo cuidado de una fundación religiosa que trabajaba con mujeres en situación vulnerable. En 2011 fue aceptada en un programa humanitario de reasentamiento en Canadá como refugiada, utilizando el nombre Estela y una identidad provisional proporcionada por una organización internacional. Cuando los investigadores cruzaron las fotografías de Isabela con los registros migratorios y de salud, la coincidencia era abrumadora. Había sobrevivido, había escapado, pero había optado por el silencio. La Fiscalía, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, contactó a las autoridades canadienses. Tras varias gestiones, se localizó a Estela, o Isabela, en la ciudad de Victoria, en la provincia de Columbia Británica. Vivía sola, trabajaba en una biblioteca comunitaria y llevaba una vida discreta. Cuando recibió la visita de los investigadores, su reacción fue una mezcla de pánico, alivio y derrumbe. Luego de varios minutos en silencio, aceptó hablar. En una entrevista a puerta cerrada confesó: «Sí, soy Isabela Rivas. No lo dije antes porque tenía miedo. Pensé que si decía quién era, volverían por mí. Me amenazaron muchas veces. Me hicieron creer que tenían contactos en todos lados, que sabían dónde vivían nuestras familias». La historia que narró completaría el rompecabezas. No fue inmediata, tomó horas, pero cada palabra tejía con precisión los años más oscuros de su vida. Y también los últimos días de quienes nunca regresaron. Si tú también crees que ninguna verdad merece ser enterrada por miedo, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte esta historia. La memoria necesita aliados valientes. La declaración de Isabela fue tomada en 2 sesiones, con apoyo de una psicóloga forense y una traductora voluntaria. Aunque hablaba español perfectamente, sus pausas prolongadas y los silencios cargados hacían necesario un acompañamiento cuidadoso. No estaba contando una historia cualquiera, estaba desenterrando su propio trauma. Relató que aquel día de agosto de 2006, mientras exploraban unas formaciones rocosas al sureste del campamento, el grupo tropezó con una entrada semienterrada que parecía una cueva. Mariana y Rodrigo fueron los primeros en notar que había bolsas negras apiladas dentro, parcialmente cubiertas por piedras. Al examinar de cerca, comprendieron que se trataba de paquetes envueltos en plástico industrial, del tipo que suele usarse para almacenar sustancias ilegales. Antes de que pudieran alejarse, 2 hombres armados aparecieron desde una pendiente. Llevaban sombreros, pasamontañas y hablaban con acento del norte. Les dijeron que no se movieran, que aquello era zona controlada y que debían quedarse quietos hasta que les dieran permiso de irse. En un inicio, los jóvenes pensaron que era una advertencia temporal, pero la situación cambió rápidamente. Fueron conducidos bajo amenaza hasta una zona apartada que, según Isabela, ya estaba acondicionada. Había una estructura de piedras, mantas viejas, recipientes de agua y alimentos enlatados. Todo indicaba que no era la primera vez que alguien era retenido allí. Durante las primeras semanas, los captores, a quienes identificó como Teo y Ramiro, afirmaban que los liberarían cuando la situación se calmara. Pero el encierro se extendía día tras día. Con el tiempo, las condiciones empeoraron. El grupo fue obligado a limpiar, cargar objetos, vigilar ciertas áreas e incluso cocinar para los hombres cuando regresaban de sus trayectos. Mariana se convirtió en un apoyo emocional para todos. Mantenía la esperanza activa. Sugería pequeñas rutinas y anotaba en hojas sueltas cada detalle del entorno. Fue ella quien propuso comenzar a tallar las marcas en las piedras para no perder la noción del tiempo. En diciembre de 2008, tras más de 2 años de encierro,
Benjamín intentó escapar durante una madrugada. Lo atraparon al amanecer. Lo golpearon delante de los demás como advertencia. Pocos días después, Rodrigo y Diana fueron separados del grupo. Nunca regresaron. Teo dijo que los había trasladado, pero la mirada de Ramiro dejó claro que eso no era cierto. Mariana enfermó poco después. Sin antibióticos ni atención, comenzó a debilitarse. Fue entonces que ambas decidieron que, si una tenía una oportunidad de escapar, debía tomarla. En febrero de 2009, una tormenta de arena redujo la visibilidad a tal punto que Isabela pudo correr sin ser vista. No sabía a dónde iba, solo que debía alejarse. Caminó durante 2 días, sin agua, hasta colapsar cerca de la carretera. Al despertar en el hospital, no recordaba su nombre. Cuando los fragmentos volvieron a su mente, eligió el silencio. Vivir, aunque fuera con otra identidad, era su única forma de resistir. Con el testimonio de Isabela, las autoridades mexicanas pudieron reconstruir con precisión los hechos que llevaron a la desaparición y muerte de los 5 universitarios. Se confirmó que habían sido víctimas de una operación de narcotráfico que utilizaba el desierto como zona de almacenamiento y tránsito. Las autoridades identificaron a Teo y Ramiro como Teodoro y Ramiro Delgado, hermanos oriundos de Sonora con antecedentes por delitos relacionados con drogas y contrabando de armas. Ambos habían sido abatidos en un enfrentamiento con el ejército en 2010, sin que se conociera entonces la magnitud de sus crímenes. El caso fue cerrado oficialmente el 15 de junio de 2011, casi 15 años después de la desaparición original. La Fiscalía emitió un informe detallado que incluía fragmentos del diario, fotografías, la carta de Mariana, los restos forenses y las declaraciones de Isabela. La historia completa fue publicada en un suplemento especial de La Ladera, con el título 5 vidas, una verdad enterrada. Las familias recibieron los restos de sus hijos en una ceremonia conjunta en la explanada de la Universidad Autónoma del Norte. En el acto se encendieron 5 velas que permanecieron encendidas durante toda la noche. Ninguna palabra dicha por los funcionarios presentes logró contener el llanto de quienes esperaron una vida por respuestas. Aurelia Montoya, madre de Mariana, fue la última en tomar el micrófono. Frente a cientos de estudiantes, profesores y vecinos, leyó un fragmento de la última carta de su hija. No sé si algún día alguien va a leer esto, pero si lo hacen, por favor, no nos olviden. No fuimos imprudentes, no fuimos ingenuos, solo fuimos estudiantes y fuimos testigos de algo que otros querían ocultar. Isabela, por su parte, regresó a México por primera vez desde su huida. Lo hizo en silencio, protegida por personal del Ministerio de Justicia. Durante la ceremonia no subió al estrado. Observó todo desde una esquina con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Al terminar, se acercó a Aurelia. No hubo palabras, solo un abrazo largo, tenso, que selló una despedida postergada por años. El caso dejó profundas marcas en el país, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por lo que reveló sobre la fragilidad del sistema frente a desapariciones. A raíz de este caso, se implementaron nuevas directrices para búsquedas en zonas desérticas y se creó un banco público de imágenes satelitales para uso comunitario. Lo más doloroso, sin embargo, quedó fuera de los informes. Las cartas sin respuesta, las camas intactas, los calendarios detenidos en agosto de 2006 y los días infinitos de espera que ninguna resolución judicial puede reparar. Esta historia no es solo sobre 5 jóvenes, es sobre lo que pasa cuando una sociedad decide no rendirse. Cuando el amor insiste incluso contra el silencio más duro. Si llegaste hasta aquí, haz algo. Comparte este relato con alguien. Quizá en otro lugar, otra madre esté buscando también una señal. Y tal vez, gracias a ti, esa señal llegue.